Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Durante la década de los 40, la búsqueda de la belleza llevó a experimentos bastante curiosos. En la imagen, una mujer lleva puesto el llamado Glamour Bonnet, un dispositivo innovador de la época que prometía mejorar la apariencia de la piel al generar un vacío de baja presión alrededor del rostro. Se creía que este método estimulaba la circulación y revitalizaba la piel, ofreciendo un tratamiento estético revolucionario para las mujeres de entonces. Con un diseño futurista que recuerda a un casco espacial rudimentario, en el enigmático legado de la Edad de Bronce, pocos artefactos poseen la misma aura de misterio y sofisticación que el sombrero de oro de Berlín. Creado a partir de una fina hoja de oro, este objeto de forma cónica fue descubierto en Alemania y se remonta a finales de la Edad de Bronce, posiblemente utilizado por sacerdotes o líderes espirituales. Su ornamentación meticulosamente detallada trasciende lo meramente estético, lo que sugiere que pudo haber sido empleado con fines astronómicos, actuando como un sofisticado calendario lunisolar. La simbología compleja estampada en su superficie indica que quien lo llevaba poseía un vasto conocimiento sobre los ciclos del Sol y la Luna, lo que era esencial para la agricultura y los rituales religiosos de la época. A comienzos del siglo XX, los accesorios femeninos solían combinar sofisticación y funcionalidad. Este objeto inusual, con forma de pistola, es en realidad una polvera de señora, un accesorio de belleza que encarna el espíritu audaz de la época. En su estructura metálica se encuentran compartimentos diseñados para almacenar polvo compacto, una esponja aplicadora y un pequeño espejo, lo que permitía retoques discretos a lo largo del día. El fuego convirtió figuras de cera en escenas de pesadilla. Tras un gran incendio en el Museo Madame Tussauds de Londres, a principios de la década de 30, los famosos maniquíes se derritieron, perdieron extremidades y adquirieron expresiones aterradoramente distorsionadas. Lo que antes eran representaciones realistas de personajes históricos y celebridades, se convirtió en un espectáculo grotesco de rostros contorsionados y cuerpos mutilados, esparcidos por el suelo. El impacto visual de esta destrucción, capturado en esta fotografía, parece sacado de una película de terror, pero refleja la fuerza devastadora del fuego sobre estas detalladas esculturas. La audacia de los montañistas de la época victoriana desafiaba tanto a la naturaleza como a las normas sociales. Cruzar una grieta helada en los Alpes ya era una hazaña peligrosa, pero hacerlo vistiendo ropa formal, incluyendo un vestido largo y un corsé ajustado, hacía la travesía aún más impresionante. Los métodos estéticos del pasado a menudo parecían más instrumentos de tortura que procedimientos de belleza. El tratamiento para eliminar pecas en la primera mitad del siglo XX implicaba un dispositivo complejo, donde los ojos eran cubiertos con una pieza hermética, las fosas nasales se rellenaban y la respiración se realizaba a través de un tubo especial. La idea era someter la piel a un proceso químico o térmico para aclarar las manchas, algo que en aquel entonces se consideraba revolucionario, pero que hoy parece más un experimento arriesgado que un procedimiento seguro. No todos disfrutaban de la libertad de la moda de playa en las últimas décadas del siglo XX. Mientras los bañistas descansaban bajo el sol en Miami Beach, una mujer sostiene un cartel con un mensaje de condena: «Te diriges al infierno». La escena refleja el choque cultural entre la despreocupación de la juventud y la rigidez moral de ciertos grupos religiosos que consideraban el ocio y los trajes de baño como signos de decadencia. A pesar del mensaje severo, los presentes parecen ignorar la advertencia y continúan su día sin preocupación. El aprendizaje de la supervivencia en el Ártico comienza desde una edad temprana. En medio del frío extremo y el hielo que cubre la tierra, un hombre Inuk
enseña a un niño a manejar un arco, preparándolo para su futuro como cazador. Las gruesas prendas de piel protegen contra el clima hostil, mientras que la expresión decidida del pequeño revela la importancia del momento. El rock y la familia unidos en un momento inesperado. En el año 1976, los integrantes de la banda Kiss posan junto a sus padres, creando un contraste único entre la rebeldía de su apariencia teatral y la formalidad de los señores y señoras en la fotografía. Un momento de intimidad inmortalizado a través del lente de una cámara. Durante los años 20, una pareja japonesa decide capturar su reflejo en un espejo, creando una de las formas más clásicas de autorretrato, la selfie. El hombre sostiene la cámara con firmeza, mientras la mujer, vestida con un tradicional kimono, apoya suavemente sus manos en sus hombros. El fin del horror reflejado en los rostros de quienes sobrevivieron a lo indescriptible. Después de años de miedo y sufrimiento, prisioneros judíos recién liberados de un tren de la muerte, en el año 1945, corren lejos de la pesadilla que casi los consumió. En el año 1928, Metro-Goldwyn-Mayer filmó una de las escenas más icónicas de todos los tiempos, la grabación del león para su logotipo. El espíritu despreocupado de la década de los 70 se refleja en esta escena inusual. Dos niños, vestidos con ropa típica de la época, posan para la cámara con una sonrisa traviesa. Sostienen latas de cerveza y cigarrillos falsos, en un claro ejemplo de humor infantil e ingenuidad. Un padre enseña a su hija a andar en bicicleta en un día que quedará para siempre en la memoria de ambos. Con una sonrisa en el rostro y una mirada llena de orgullo, la sostiene, brindándole apoyo mientras ella siente el viento en la cara e intenta mantener el equilibrio. El vestido ondeante y la expresión de pura adrenalina reflejan la mezcla de miedo y emoción de quien está a punto de dar sus primeras pedaleadas sola. El calor de la tarde entra por las ventanas abiertas del metro de Nueva York, iluminando a las estudiantes que regresan a casa después de la escuela. Las medias hasta las rodillas, los zapatos gastados y las faldas ligeramente arrugadas revelan la rutina del día a día. Una de ellas, recostada en el asiento, observa el movimiento afuera, mientras otra parece absorta en sus pensamientos, sosteniendo distraídamente su cigarro. El grafiti en las paredes del vagón y los carteles publicitarios completan la escena urbana de la década de los años 80, cuando la ciudad aún luchaba contra el crimen y el caos en el transporte público. Las calurosas noches de Nueva York a principios del siglo XX obligaban a muchas familias a buscar soluciones para escapar del calor asfixiante de los pequeños apartamentos. Sin ventiladores ni aire acondicionado, los niños eran colocados a dormir al aire libre, sobre las escaleras de incendios, donde podían sentir la brisa nocturna y descansar un poco mejor. En plena carrera espacial, el cielo de Florida se iluminaba con el despegue del Apolo 8 a finales del año 1968. Entre la multitud que presenciaba aquel momento histórico, una pareja disfrutaba la ocasión de una manera muy particular. Mientras el cohete rompía los límites de la Tierra rumbo a la Luna, un gesto irreverente y cariñoso ocurría entre ellos, fusionando pasión y admiración por el futuro de la exploración espacial. La mirada serena y la postura elegante de esta mujer revelan la herencia cultural de Luzón, la isla más grande de Filipinas. Vestida con trajes tradicionales adornados con patrones geométricos, sostiene un delicado abanico mientras su largo cabello cae libremente sobre sus hombros. La moda vibrante de los años 70, con los icónicos peinados afro y los sofisticados abrigos de invierno, reflejaba el orgullo y la identidad del movimiento Black Power, que cobraba fuerza en Estados Unidos. En el corazón de Harlem, durante los años 30, un tendero se apoya contra el marco de su tienda, observando el bullicio de la calle.
Su negocio, una modesta pero vital tienda de comestibles, es un refugio para los residentes del barrio, un lugar donde comprar lo esencial y compartir las noticias del día. En la entrada, los carteles con precios escritos a mano reflejan tiempos en los que cada centavo contaba. Botellas y productos cuidadosamente alineados en los estantes muestran el esfuerzo de mantener vivo el comercio en una época de dificultades. A comienzos del siglo XX, el fotógrafo estadounidense James Ricalton recorrió el mundo capturando imágenes de paisajes, culturas y personajes fuera de lo común. En una de sus expediciones a la región de Cachemira, se encontró con dos hombres de una estatura excepcional, conocidos como los gigantes de Cachemira. La diferencia de altura entre ellos y Ricalton es notable, creando una imagen impactante. Vestidos con túnicas tradicionales y turbantes, los gigantes transmiten una presencia majestuosa. Detrás de la revolución digital, pocas personas han tenido tanta influencia en la forma en que interactuamos con las computadoras como Susan Kare. Durante los años 80, trabajó en Apple como diseñadora gráfica, creando algunos de los iconos, fuentes y elementos visuales más icónicos de la computación moderna. Su estilo minimalista y funcional ayudó a definir la estética de los primeros sistemas operativos gráficos, haciendo que la experiencia digital fuera más accesible e intuitiva. Frente a su tipi, una mujer indígena posa junto a un lobo, reflejando la conexión ancestral entre su pueblo y estos animales. A diferencia de la visión de los colonos europeos, que veían a los lobos como amenazas, los pueblos indígenas los consideraban aliados y símbolos espirituales. Esta fotografía, una de las primeras en registrar esta relación, muestra el respeto mutuo y la cercanía entre humanos y lobos, arraigados en siglos de convivencia. Para muchas tribus, el lobo no era solo un depredador de la naturaleza salvaje, sino un guía, un maestro y un reflejo del espíritu colectivo. A finales de la década de los 50, en Pittsburgh, un grupo de amigos disfruta la noche en un bar, en un momento de ligereza y alegría. En medio de una época marcada por tensiones raciales y cambios sociales en los Estados Unidos, la escena revela un instante de libertad y conexión genuina. A finales de la década de los 60, cuando la segregación racial aún impedía que las personas negras compartieran piscinas con personas blancas en muchas partes de los Estados Unidos, Fred Rogers hizo un gesto simbólico y poderoso en su programa infantil. Invitó a François Clemons, quien interpretaba al oficial Clemons, a sentarse a su lado y refrescar los pies en una pequeña piscina. La escena, simple pero cargada de significado, transmitió un mensaje de igualdad y respeto a millones de niños y adultos. El calor extremo de aquel año convirtió los maniquíes de cera de una tienda por departamentos en una escena surrealista. Durante una intensa ola de calor, en 1929, las altas temperaturas fueron suficientes para deformar las figuras que ocupaban los escaparates, haciendo que sus cabezas y brazos se doblaran de manera extraña. La escena, capturada en una fotografía, parece sacada de una pesadilla, pero solo refleja los efectos del clima sobre materiales sensibles, como la cera. El sello que protegió el descanso de Tutankamón durante más de 3000 años permaneció intacto hasta principios del siglo XX. La fotografía muestra la cuerda entrelazada y el emblema real inalterado que resguardaban la entrada de la tumba, un vestigio impresionante de la antigua civilización egipcia. Cuando la expedición dirigida por Howard Carter rompió este sello en 1922, no solo se abrió la tumba del faraón, sino también una de las mayores maravillas arqueológicas de la historia. Una visión impresionante de la Exposición Mundial de Chicago en 1934 muestra uno de los mayores símbolos de la era de la industrialización y el diseño automotriz. El gigantesco Studebaker, construido como una réplica monumental de un automóvil, dominaba el escenario de la feria,
desafiando las nociones de escala e ingeniería. Trabajadores y mujeres con atuendos cortos realizan la pintura y los retoques finales, destacando el entusiasmo de la época por la grandiosidad y la publicidad impactante. El espíritu inquebrantable de los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial se refleja en gestos simples del día a día. En medio de los escombros causados por el bombardeo de Londres en 1940, un lechero camina con naturalidad, llevando botellas de leche como si nada hubiera cambiado. La destrucción a su alrededor no interrumpe su rutina, reflejando la mentalidad de resistencia de la época, simbolizada por el icónico lema «Mantén la calma y sigue adelante». Inspirada en un cuento de hadas, Bianca Passarge, una joven de 17 años de Hamburgo, desafió la gravedad y la lógica al bailar sobre botellas de vino en 1958. Vestida con un traje de gato y equilibrándose con precisión, su actuación combinaba arte y destreza en un espectáculo que fascinaba a los espectadores. Su audacia y control corporal impresionaron tanto que la fotografía de este momento se convirtió en un símbolo del talento y la audacia de los artistas circenses de la época. La majestuosa entrada del Luna Park en Melbourne se ha convertido en uno de los íconos más representativos del entretenimiento en Australia. Con un rostro gigantesco iluminado y una boca abierta que da la bienvenida a los visitantes, el parque se estableció como uno de los destinos más fascinantes desde su inauguración. Con atracciones vibrantes, montañas rusas emocionantes y un ambiente de pura nostalgia, el lugar sigue cautivando a generaciones. La estructura y la iluminación dramática de la entrada crean un espectáculo visual inolvidable, reforzando su reputación como una verdadera puerta a la diversión. Uno de los experimentos más impresionantes de la ingeniería a finales de la década de los 60, el GE Walking Truck, fue una creación de General Electric diseñada para explorar terrenos accidentados donde los vehículos convencionales no podían llegar. Controlado por un operador dentro de la cabina, este gigantesco robot cuadrúpedo respondía a los movimientos de las manos y los pies del piloto, convirtiéndose en una especie de extensión mecánica del cuerpo humano. A pesar de su potencial, el proyecto resultó inviable debido a la dificultad de control y el enorme esfuerzo físico requerido para operarlo. Sin embargo, sirvió como precursor de los exoesqueletos y vehículos autónomos modernos. La genialidad de Pablo Picasso no se limitaba a los lienzos. En 1957, el artista español fue fotografiado por el renombrado André Villers en un momento desenfadado y excéntrico, vistiendo solo ropa interior, un sombrero de marinero y una barba falsa, en una inusual referencia al personaje de Popeye. En algún momento de los años 70, un joven de cabello largo y un policía de expresión neutral posan para una fotografía que mezcla ironía y contraste. El chico, con un cinturón ancho y una camiseta sencilla, luce una sonrisa relajada a pesar de la situación. A su lado, el oficial sostiene una gran rama de marihuana recién arrancada, como un trofeo de su incautación. El contexto sugiere un enfoque más informal por parte de las autoridades de la época, donde incluso un arresto por cultivo de marihuana podía ser capturado en una imagen casi humorística. En una época en la que la moda masculina aún se atrevía con algunas combinaciones inesperadas, este anuncio de los años 70 presentaba una solución curiosa para quienes querían mantener la elegancia en los días calurosos. Camisas de vestir con corbatas, pantalones cortos y calcetines hasta la rodilla. El anhelo de destacar estaba presente desde temprana edad en la joven que, años después, se convertiría en un ícono del cine. La frase sobre la imagen, escrita en el anuario escolar de 1967, refleja la inquietud de Sigourney Weaver ante la idea de la normalidad. Su mirada expresiva y su postura serena contrastan con la audacia de su trayectoria,
que la llevaría a desafiar los estándares y convertirse en una de las figuras más importantes de la ciencia ficción en el cine. El calor de un hogar se refleja en las sonrisas de esta familia que comparte una cena en una cocina típica de los Estados Unidos de los años 50. Entre montañas y campos abiertos, una joven sostiene con orgullo una enorme planta de cannabis, sonriendo a la cámara como si llevara un tesoro. La escena evoca el espíritu libre de la década de los 70, una era marcada por la contracultura, la búsqueda de la libertad y la conexión con la naturaleza. Reflejando en las tranquilas orillas de un oasis, un hombre egipcio sostiene las riendas de su camello mientras contempla el horizonte. Con actitud y mucho estilo, 3 jóvenes posan frente a la cámara en una escena que transmite pura confianza y alegría. La moda impecable, con gafas de sol, trajes y zapatos elegantes, refleja la fuerte influencia de la cultura jamaicana y el reggae en los años dorados de la isla. Con botas de caña alta y una postura confiada, este joven parece listo para conquistar el mundo al volante de su pequeño coche de pedales. La mirada de John Smith, conocido como el abuelo, lleva las marcas de un siglo y más de existencia. Habitante de los bosques cercanos a Cass Lake, en Minnesota, afirmaba haber vivido 137 años antes de su muerte, en 1922. La fotografía, tomada en 1915, revela un rostro profundamente surcado por el tiempo, un testimonio silencioso de historias, luchas y sabiduría ancestral. Entre los Chippewa, su longevidad era un símbolo de respeto y reverencia, un vínculo vivo con tiempos que pocos pudieron presenciar. Sobre las aguas tranquilas de un lago en Minnesota, un nativo de la tribu Ojibwe guía su canoa artesanal con destreza, sosteniendo un arpón listo para la pesca. Barcelona, en medio del turbulento año 1936, fue el escenario de una de las imágenes más icónicas de la Guerra Civil Española. Con solo 17 años, Marina Ginestá, militante antifascista y periodista, posa con una mirada confiada y un fusil a la espalda en lo alto del Hotel Colón. El 8º día de febrero del año 1943, Lepa Radić enfrentó la muerte con un coraje inquebrantable. Con solo 17 años, la joven partisana yugoslava fue capturada por los nazis por luchar contra la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la ejecución, los soldados intentaron sacarle los nombres de sus compañeros, pero su respuesta resonó como un símbolo de resistencia. Los conocerán cuando vengan a vengarme. Incluso ante la muerte inminente, Lepa mantuvo su dignidad, convirtiéndose en un ícono de la lucha contra la opresión y del espíritu indomable de la resistencia yugoslava. El tribunal estaba abarrotado, pero la atención de todos se centraba en una sola figura, una persona envuelta en una sábana blanca con agujeros recortados para los ojos. El 30 de abril del año 1952, en Washington, un testimonio poco común acaparó la atención durante el juicio de un caso de drogas. El hombre bajo el disfraz temía represalias y, para proteger su identidad, declaró enmascarado ante el jurado. La escena, tan inusual como inquietante, reflejaba los peligros que enfrentaban aquellos que se atrevían a desafiar el crimen organizado. El inicio del siglo XX trajo consigo una serie de modas extravagantes, y entre ellas estaban los Oxford Bags, pantalones anchos y voluminosos que se convirtieron en un fenómeno entre los jóvenes británicos de la década de los 20. Inspirados en el estilo usado por los estudiantes de la Universidad de Oxford, estas prendas fueron una respuesta rebelde a las estrictas normas de vestimenta en algunas instituciones. En los bastidores del cine experimental de los años 70, un encuentro inesperado entre la música y el surrealismo dio lugar a una de las producciones más peculiares de la época. En la imagen, Ringo Starr, mundialmente conocido como el baterista de los Beatles, aparece caracterizado como Frank Zappa.
el legendario músico de rock progresivo y vanguardista. Al fondo, el propio Zappa observa la escena. El momento forma parte del rodaje de 200 moteles, una película escrita y dirigida por Frank Zappa, en colaboración con Tony Palmer, estrenada a principios de la década de los 70.